Claro, sería para la clase subsiguiente. ¿Ya? Y podría dar como un punteo o la materia que entro, cómo se podría evaluar. O O sea, sea, si vamos a hacer, puede material, cualquier cosa. mira, van a ser preguntas de desarrollo. No es nada más complicado que lo que hemos visto. Voy a ver si es que a lo mejor puedo subir algún cuestionario de preguntas tipo, pero al final es tan poquita materia que va a ser casi igual a la prueba. Así que vamos a inventar algo para que tengan algo para estudiar, pero revísense todos los conceptos básicos. Yo en muchas de las clases hablo harto, creo, y pongo definiciones más o menos cortitas. Pongo siempre en todas las clases hay un pequeño resumen ahí de cosas. Denle una revisada a eso y como les digo, voy a ver si es que se me ocurre, si es que les subo una guía ahí como media de preguntas sugeridas. No va a ser nada muy distinto a lo que vieron en el quiz, así que para que no se preocupen, va a ser una prueba relativamente simple, ¿ya? La segunda prueba va a ser ya de ejercicios, vamos a ubicar y vamos a hacer algunas cosas un poquito más choras. Así que eso. Ahí para que no se pongan tan nerviosos. Ya, acero refuerzo. Bueno, todos saben ya, le llamamos acero de refuerzo, ¿cierto? A esos elementos que se mezclan y que trabajan en conjunto, no se mezclan, que trabajan en conjunto con el hormigón. Al final algunos definen el hormigón armado como una técnica constructiva más que como un material. Yo creo que la definición de material compuesto está perfecta. Vamos a partir nuevamente aquí con algunos conceptos básicos, ¿cierto? ASI 318, no sé si ustedes han escuchado hablar del ASI 318, pero cuando terminen su carrera probablemente van a haber pasado por ahí. Es el código de diseño gringo, por así decirlo. La sigla viene de American Concrete Institute, y por lo menos para lo que es en Chile, la normativa de diseño se basa casi completamente en el ASI. Independiente que nosotros tenemos ahí unas normas, se adoptan muchas de las indicaciones. Es un manual muy completo. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos mozos, de haber tenido, no sé, unos 25, 28 capítulos, cada capítulo define temas súper específicos. ¿Ya? Y este define, entre otras cosas, los comportamientos aceptados. Entonces, siguiendo con eso, bueno, ASI 318 es un código que define los requerimientos para el concreto estructural o el hormigón armado. El acero, como bien saben, es una aleación de hierro y carbono, tiene un bajo contenido de carbono, anda en torno a un 2%, y esta mezcla compone una aleación, un metal dúctil, le aporta un grado de ductilidad al hierro, ¿cierto? Y aporta obviamente a su resistencia. Y en general, para los elementos de hormigón, se asume que trabajan mayormente a la tracción. ¿Ya? Independiente que el acero es capaz de resistir compresión cuando se trabaja en esta forma que tiene como en barras, son elementos muy esbeltos los que no funcionan muy bien a compresión. Independiente que puedan acortar. Y por otro lado, el mismo hormigón le permite al acero tomar cargas de compresión, ya que este hormigón lo confina. Y no sé si ustedes saben, la esbeltez es la propiedad es una propiedad que tienen los elementos que define qué tan fácil se pueden expandir. Esto es una simplificación, ya probablemente un profesor de estructuras me va a cachetear, pero es un poquito el concepto que hay de fondo. La esbeltez básicamente es lo que determina si es que un elemento se pandea o no se pandea, y normalmente en los elementos a compresión el pandeo es el que define la resistencia máxima. Por ende, un elemento muy esbelto, ¿cierto?, va a tener una baja resistencia a la compresión, y como las barras de acero son esbeltas, el hormigón le aporta un grado de confinamiento y permite que se comporte mucho mejor. De manera inversa, el acero, ¿cierto?, sabemos, toma todas las cargas de compresión, ya que el hormigón es un material que trabaja muy mal a la compresión, o sea, a la tracción, perdón. Y cuando se habla de flexión ya tenemos comportamientos compuestos, ¿cierto? No sé si habrán visto algo de eso. Pero al final la flexión es una mezcla entre compresión en la sección superior de un elemento y tracción en la inferior, suponiendo que tenemos una carga, no sé, gravitacional. Obviamente, dependiendo de distintos tipos de comportamiento, se puede flexionar hacia ambos lados. Bueno, siguiendo con estos conceptos básicos, ¿cierto? Son barras laminadas en caliente, las cuales permiten al hormigón armado comportarse de forma dúctil siempre y cuando se respeten las normas de diseño. Ya, lo que me interesa que tomar de aquí, en términos generales, el ASI 318 busca que la sección de hormigón armado se comporte de manera dúctil.
permitiendo que el acero tome cargas de tracción en el hormigón, pero de tracción que el hormigón por sí solo no es capaz de disipar o de soportar, absorber, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y básicamente establece, a grandes rasgos, insisto, una cuantía entre la cual debe trabajar un elemento de hormigón. Si nosotros tenemos una alta cuantía de acero, digamos que la sección está sobrearmada, lo que va a generar cuando esto se traccione, perdónenme que me está aquí sonando el WhatsApp, lo vamos a tirar lejos. Bueno, lo que pasa con el hormigón es que este va a fallar antes de que el acero fluya, porque tiene tanto acero que el acero no va a alcanzar su punto de fluencia, ¿cierto? Nosotros queremos que el acero fluya un poco y que trabaje en algunos rangos tal vez cercanos a lo inelástico o que entre incluso en lo inelástico en casos más drásticos, de forma de disipar la energía y que la estructura no se comporte de manera frágil. Cuantías bajas, ¿cierto? Después tenemos las cuantías bajas donde el acero va a fallar, ¿cierto? Y la sección de hormigón, digamos, no va a entrar a lo mejor en estos rangos. Y finalmente todo esto hace que el acero o sea, que el hormigón armado no funcione de manera dúctil, ¿cierto? Y la ductilidad es la capacidad que tiene un elemento de disipar energía mediante la deformación de este, ¿ya? Eso. Después tenemos que el hormigón armado es un material compuesto, ¿cierto? Entre hormigón y acero refuerzo. El hormigón, sabemos, ¿cierto? Es una mezcla de áreos con cemento y otros aditivos. Y en conjunto obtienen beneficios potenciando el comportamiento de cada uno. Las barras de acero tienen una baja resistencia a la compresión, lo que les comentaba, y eso es del test, por una alta resistencia, pero una alta resistencia a su tracción, ¿ya? Y la acción conjunta de estos elementos son los que hacen que el hormigón funcione de manera excepcional, ¿ya? Esta es la especificación, ¿cierto? Algo de esto tienen que haber visto en los planos. Tenemos distintos tipos de acero, ¿cierto? Se fabrican, si mal no recuerdo, bajo estándares de la norma ASTM. Por ende, cuando ustedes busquen aceros comerciales, los van a ver relacionados a un ASTM tanto, pero la clasificación básicamente es la de acá abajo, ¿ya? Y esta viene a ser la calidad, ¿cierto? A nos dice que es un acero, 630-420 habla de su tensión a la ruptura y a la fluencia, y la letra H es lo que nos hace saber que este es un acero que es para hormigón, ¿ya? Se usa en hormigón armado. Esa es la clasificación, ¿cierto? Los de al lado son los diámetros comerciales que manejamos por lo menos en nuestra industria. No sé yo, en otros países probablemente puedan haber distintos diámetros, pero esos son los que se usan acá. Después, vamos a revisar más o menos cada uno de los elementos, cómo se denomina, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, se ve una fundación y se ve junto con un pilar. Entonces, aquí en su conjunto podemos ver cabezales, y los cabezales son las mallas principales. La figura dice column revars. Rebar es la denominación que se le da en inglés a las barras que se usan en hormigón. ¿Ya? Stirrups, que se pueden ver allá, vienen a ser los estribos, y estos otorgan también un grado de confinamiento, y etcétera. Después tenemos mallas horizontales y verticales. Ojo, esto es un overview, vamos a ver después elemento por elemento qué es cada cosa, ¿ya? Tenemos barras laterales, barras de amarre. Las barras de amarre van a ser aquellas que se usan de manera como auxiliar, que uno nunca las considera en sus ubicaciones, pero cuando uno para un pilar, lo prearma y lo monta, y este tiene una altura de 4 o 5 metros, se tiene que apuntalar y tensar de alguna forma, y estas son estas barras de amarre que se utilizan. Tenemos estribos, mallas inferiores y superiores, que eso va más enfocado en los elementos horizontales, losas de fundación, etc. Tenemos patas de montaje, ya que es un nombre bastante poco técnico. Voy a buscar en la ASI si es que encuentro la terminología, pero eso es lo que se usan ahora. Y las patas viene siendo un elemento que permite montar las mallas superiores de una losa, por ejemplo, ya que estas no pueden estar en el aire, y viene a ser una especie como de elemento cortito que sube y baja. Ahí yo después les voy a mostrar una fotito, creo que en las fotos deberían verse. Trabas, que son las que se usan en los muros para otorgar digamos que las mallas de los muros no se abran,
en sismos y otras cosas, y de hecho hoy día se ha descubierto que son las mayores responsables del buen desempeño de los elementos que toman cargas laterales, llámese muros y columnas, eh, ya que estos evitan que las mallas se abran. Parrillas, que es un nombre también muy poco técnico, le llaman aquí en la foto ustedes pueden ver, esa es una armadura de fundación, la de más abajo, ya se le llaman parrillas. Normalmente se monta la parrilla y después sobre eso se monta el pilar. Y vamos a ir por elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, una viga. Ya, no nos confundamos, cabezales no es necesariamente para pilares, cabezal siempre se le llama a las barras principales que toman los esfuerzos mayormente diría flexo-compresión. ¿Ya? En este caso ustedes pueden ver una viga y las barras amarillas son cabezales de una viga. Las barras grises del pilar, ¿cierto? Son los cabezales del pilar. Voy a revisar si es que alguien ha escrito algo. Ya. Tenemos los estribos, ¿cierto? Que en este caso tenemos estribos de viga y estribos de pilares. ¿Qué más? Y otros elementos acá no tenemos. Después vamos a ir aquí tenemos por ejemplo una foto de un muro que es bastante clara. Ustedes pueden ver que a los extremos siempre van a encontrar cabezales, ¿ya? Independiente que a lo mejor no siempre son tremendamente importantes. Esa es una clínica que hicimos hace ya casi 2 años. Y bueno, esto se conforma básicamente de las mallas horizontales, las mallas verticales, que son los que le dan toda esta como especie de, entre comillas, parrilla, que recubre los muros. Ustedes pueden ver además que hay unas trabas, que son las que están en la zona intermedia del muro. Normalmente se especifican 6 por metro cuadrado, y además hay trabas que no se ven tan claras en los extremos del muro. Y es más, parece que este no tiene, porque cuando las mallas son de menos de 10, los calculistas no piden que existan esas trabas en los extremos, simplemente tenemos la traba del muro. Entonces, resumiendo para muros, tenemos elementos. Tenemos cabezales, mallas horizontales, doble porque es una por cada lado, ¿cierto? Doble malla vertical. Tenemos las trabas, ¿cierto? Y barras de montaje y amarre, que en este caso este muro es cortito y no vemos ninguna malla de montaje. Otras barras de montaje pueden ser cuando los muros se prearman, en la parte superior se le amarran 2 barras grandes y esas se usan para poder izar el muro y poder ubicarlo en su lugar. Lo normal es que se puedan recuperar, pero muchas veces esas barras no se recuperan porque o fueron cortadas a medida o las tomaron de un despunte, o etcétera. Por eso siempre es bueno tenerlas claras cuando uno ubica. Acá tenemos una losa, ¿cierto? Tenemos ahí un muchacho con la hidrolavadora lavando la losa. Siempre se tiene que lavar los tableros antes de hormigonar. Pueden ver las winchitas de sacrificio. Y acá lo que nos importa son las mallas superiores, las inferiores. Acá, por ejemplo, en este caso, esta losa solo tiene una malla inferior. Ustedes pueden ver ahí el muchacho que está parado sobre solo una capa de malla. ¿Ya? Esas son las mallas inferiores. Hay otras losas que requieren esa misma malla superior, y cuando pasa eso se ven estas patas que yo les decía de montaje. ¿Ya? No es tal vez la mejor foto para observar todos los elementos, voy a buscarles una después que sea mejor. Tenemos además de eso refuerzos chaff, y tenemos otros refuerzos de muros. Cuando hay puertas se agregan también otros tipos de refuerzos. Eso normalmente viene bien especificado, pero estos son más o menos los elementos con los que yo quiero que ustedes se queden. Acá tenemos otra foto. Normalmente ustedes van a ver que en los extremos, en los perímetros de las losas, normalmente tiende a haber una especie de bigote, que le llaman, no es un bigote en realidad, pero la malla en el fondo retorna. Lo que hace es que llega al fondo, sube y retorna, y ese retorno puede ser de 60 centímetros, 1 metro, 1,20, dependiendo del tipo de barra, ¿cierto? Y eso es para poder tomar los momentos que van en el sentido opuesto en esos apoyos, porque las losas es común que estén apoyadas en los perímetros. Ya eso se le podría también llamar una especie de malla superior, pero no es realmente le llamamos malla superior cuando la losa completa está cubierta con fierro. Las winchas de sacrificio son para reapuntalar, Maximiliano, porque, a ver si volvemos acá. Ustedes se fijan, acá tenemos
un conjunto de placas negras y placas blancas. La placa blanca es de terciado estructural, ¿cierto? La placa negra es una placa fenólica. La placa fenólica, independiente que tenga desmoldante, tiene una superficie súper lisa que permite que el desciembre sea fácil. Y la wincha esta blanca de terciado estructural, que es más barata, se corta. Y en esa línea, en toda esa línea, cuando nosotros queramos descimbrar la losa, lo primero que se hace es reapuntalar con otros tipos de puntales que pueden ser arrendados o comprados, ¿cierto? Que son más baratos, no son de los que usan los equipos de moldaje. Y una vez que se apuntala en toda esa línea de placas, se empieza a soltar el material de moldaje, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, y se empieza a soltar. Una vez que se suelta, después con una pinza media extraña, tiene un nombre, es una herramienta no es muy común, o con las mismas gatas. En realidad lo normal es que los viejitos agarran las mismas gatas que usan para repuntalar y que con uno de esos lados empiezan ahí a hacer palanca para soltar las placas. Entonces se sueltan todas las placas y así todas esas placas negras nosotros las vamos a ocupar, que son carísimas, las vamos a ocupar en nuestra losa de avance. Entonces tenemos que siempre recuperarlas, recuperar todo el material de moldaje, todo el equipo en arriendo, y eso se sube al piso superior o en la próxima losa de avance. Y de esta forma esta wincha de sacrificio nos permite que nosotros nunca salgamos de la condición de apuntalamiento que tiene que tener una losa. ¿Se entiende el concepto de cabezal? Vamos a venir para acá. El cabezal viene a ser la armadura principal de un elemento de hormigón armado, ¿cierto? Que es la que normalmente absorbe los momentos de flexión y compresión, también aportan al corte, pero son las que normalmente definen el diseño. Insisto, yo no sé si ustedes ya tuvieron hormigón armado o estructuras de hormigón. Ya, pero por ejemplo acá en el pilar cabezal le vamos a llamar a este fierro que es el principal, que es el que va de manera vertical, ¿cierto? Y que va aquí en todos los bordes, y es el que va a tomar las cargas. En el caso de un pilar, ustedes saben que el comportamiento que predomina es la flexo-compresión. O sea, tenemos compresión y flexión conjunta. En las vigas normalmente lo que controla puede ser el corte, es un poco más complicado, pero, o sea, un poco más raro, pero puede ser una viga que tenga un corte gigantesco, pero lo normal es que sea la flexión. Y aquí ustedes pueden ver que en la parte inferior y en la parte superior tenemos unas barras que son predominantes. Esos son los cabezales. Ya siempre vamos a llevar cabezales a esas armaduras que son como las principales que controlan el diseño. Controlar el diseño se llama, ¿cierto?, al tipo de comportamiento que es el que define la armadura, o no necesariamente la armadura, el tamaño de la sección, en el caso de una estructura de acero, ¿cierto? A eso se le llama que controla el diseño. En el fondo es el que manda y al que tú te tienes que ajustar. O sea, tú diseñas la armadura para ese comportamiento. Obviamente los otros comportamientos se revisan, pero eso es lo más predominante. No sé si queda claro. La traba. ¿Se ve la flechita del mouse? Tengo que mejorar ese sistema. No sé, confírmenme ahí si es que se ve la flechita del mouse. ¿Sí? Ya. Si se fijan acá, en esta parte donde yo estoy señalando, tenemos una especie de corchete que tiene la puntita doblada hacia adentro. Este corchetito es lo que se llama traba. Y ustedes pueden ver, acá tenemos, bueno, no lo pueden ver porque no tienen cómo medir, pero son 6 por metro cuadrado. Y normalmente en sus especificaciones técnicas, a riesgo de demanda, si quieren vayan después y vean las especificaciones técnicas duretas, van a ver que en alguna parte de los planos dice se deberán considerar 6 trabas por metro cuadrado. Estas son esas famosas trabas, ¿ya? Y dentro de las cosas que hacen, imagínense que este elemento de hormigón esto ya está hormigonado y hay un sismo, y esto se mueve en el eje débil del muro, ¿ya? Estas trabas permiten que estas mallas de alguna forma tengan una cierta rigidez y no se muevan de manera independiente, y que el muro no reviente, no se abra y no se abra. Lo que no se cierre va a ser el hormigón, ¿cierto? Porque el hormigón, recordemos que funciona muy bien a la compresión, mientras que el fierro en este caso tiene un recubrimiento de 2 a 3 centímetros, y por ende, si no tuvieran estas trabas, podría pasar perfectamente que una de estas barras se flexione y se revienta hacia afuera. ¿Se entiende? Esas son las trabas. Ya, vamos a seguir entonces. ¿En qué estábamos? Losas. Bueno, eso son las losas. Bueno, acá en la losa se puede ver que hay un pilar y hay como una especie de
como una especie de retranqueo del nivel, hay como un nivel más abajo. Eso ahí es un capitel, y normalmente cuando tenemos elementos verticales, después googleenlo si quieren, capitel. ¿Ya? El capitel al final funciona como una especie de bolilla y le da un poquito más de resistencia a la interacción entre la losa y el pilar. Tiene otros usos también ayuda a la flexión de la losa, pues hay varias cosillas que considerar. Pero es bastante común en losas y en edificios que tienen plantas libres o plantas muy largas. Si pueden, alguien acuérdeme mañana y yo alguna hora del día me arranco y les puedo mostrar cómo quedan los capiteles hormigonados a aquellos que les interese. ¿Qué más? Acero de refuerzo. Estábamos en losas, vigas. Bueno, aquí tenemos nuevamente la misma foto. Y ahí se puede ver unos elementos en unión de vigas con su moldaje. Ya, los elementos son cabezales. En este caso, que en la foto está como este esquema 3D no aparecen, pero es muy normal, es muy típico que las vigas, aparte de su armadura principal, ¿cierto? Que son los cabezales en este caso, tengan unas barras laterales. Si ustedes se fijan, acá, sigan ahí un poquito la flechita, en esta viga, pueden ver que acá al medio hay una barra lateral. ¿Ya? Y cuando ustedes vean también, pueden ver en Ureta, los cortes, las secciones de las vigas, van a ver que siempre aparecen unas barritas laterales que son más chiquititas. Que pueden o no ser parte del diseño dependiendo de la viga, o pueden ser simplemente parte de los requerimientos mínimos. Ustedes saben que ustedes no pueden tener un espacio de hormigón, no me acuerdo si eran de más de 25 o 30 centímetros, sin fierro. Es parte de las recomendaciones constructivas. A eso le llamamos barras laterales. Tenemos los estribos, ¿cierto? Que son estos que se ven acá, ¿cierto? Igual que en la otra viga, estribos. Trabas, aunque es raro tener trabas en viga, podemos considerarlas, pero creo que son secundarias. Y luego tenemos también las barras de montaje. Cuando tenemos barras de montaje, por ejemplo, en las vigas, es muy común que por un tema de armado se arme algo que le llaman canastillo. En vez de armar estas barras principales, lo que se hace es armar con unas barritas muy delgadas, así puede ser un diámetro 8 o de 10, se arma un canastillo que le llaman, que en el fondo es un cuadradito con todos los estribos armados. Entonces, esto después se toma, la gracia que tiene, uno la toma, lo monta donde va y después el enfierrador solo mete los cabezales. ¿Ya? A esa barrita de 8, que al final queda perdida porque el enfierrador no la va a rescatar, vendría a ser también una barra de montaje. ¿Ya? No tengo lamentablemente fotos, pero créanme. Tenemos los pilares nuevamente, ¿cierto? Cabezales, barras laterales, estribos, trabas, barras de montaje. En este caso, esta foto la dejé, no tengo barra de montaje, pero la barra de montaje vendría a ser un fierro relativamente grueso que esté posicionado como está posicionada la escalera, ¿ya? Ahí ustedes se lo imaginan, en el fondo el pilar queda apuntalado, ese pilar no debe ser tan alto o debe ser muy rígido, seguramente por eso no tiene ningún tipo de refuerzo. Y eso vendría a ser un poquito en términos generales los elementos que componen. Las trabas en las vigas pueden ir entre medio de la sección y yo ahí desconozco un poquito cuál es el funcionamiento o por qué una viga pudiese tener una traba. Podría ser cuando tenemos una viga que tiene muchos cabezales, que tiene, digamos, 5 corridas de cabezales, a lo mejor para no llenar de estribo, se puede agregar una pequeña trabita, porque el estribo al final también cumple la función de traba. En el fondo lo que hace es confinar estos 4 elementos, ¿cierto? Pero podríamos tener una con 6 cabezales, tener 2 estribos y ahí al medio una traba. Las barras de montaje, voy a buscar una fotito, ya mejor para que me entiendan, porque son algo relativamente diverso, ya no hay una regla, los enfierradores las ponen a su pinta. Ya el apuntalamiento de columnas se va haciendo con un nivel, sí. Tú te refieres a aplomar las columnas, ya el apuntalamiento, sí la podrías llamar apuntalamiento, pero claro, en el fondo... Vale, volvamos a la foto de acá. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver unas líneas rojas abajo en el piso. Esas líneas las hizo el trazador. El trazador, antes de montar el pilar, ¿cierto? En el elemento de hormigón que tiene, traza el eje. El enfierrador usa el eje para poder montar su pilar. Y una vez que ya está montado ese pilar, bueno, se hormigona la fundación.
Para hormigonar, para que el pilar no se mueva, lo que se hace es un encintado que se llama, que es cruzar 2 palos o 4 palos bien firmes que se clavan y todo el cuento, cosa que cuando se hormigona esto no se mueva. Y ya una vez que tenemos una superficie de hormigón, el trazador vuelve, traza realmente, nuevamente el eje y traza cuál es el muro terminado, digamos, o cómo termina con hormigón el pilar. Ahí ustedes lo pueden ver que los fierros están un poquito más dentro de esos trazos rojos, ¿cierto? Y después de eso viene el carpintero, y el carpintero lo que hace es instalar el moldaje, cosa de que la cara interior de su moldaje le coincida con esa línea que le dejó el trazador. Pero luego de eso se le cruzan unos aplomadores, y una vez que se hormigona, el carpintero viene y efectivamente tiene su plomo, algunos usarán un nivel, qué sé yo, y con eso él va dándole o quitándole hasta que el pilar quede nivelado. Y después de eso pasa el trazador nuevamente, y el trazador cuelga un ganchito y un plomo. Y no sé si se ve lo que hablo, pero le cuelga un ganchito, y en ese ganchito cuelga una cuerda con un plomo. Entonces, una alianza se llama en realidad. Y después él mide arriba, mide abajo, y si es que él tiene la misma distancia, significa que el pilar está correctamente aplomado. Ese es el proceso de aplomar. El diámetro que tienen las barras. A ver, el diámetro de la traba efectivamente va a depender de la malla del muro. Normalmente la traba no va a ser menor que la malla del muro, sí puede ser mayor. Entonces, si tenemos una malla de 10, de diámetro 10, la traba va a ser de un diámetro de 10. De todas formas, eso viene indicado en las especificaciones técnicas, ¿ya? Y por otro lado, la cantidad de trabas no, la cantidad de trabas es estándar, por lo menos las trabas de muro, porque tenemos después trabas de confinamiento, que son las que van en los extremos, y esas también son indicadas según cálculo. En algunos casos, dependiendo de cuántas líneas de cabezales tengamos, te van pidiendo algunas trabas para los muros. Eso, vamos a seguir con esto. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de especificaciones técnicas. Ya, esto ustedes ya lo tienen y es un poquito lo que se esperaba del proyecto 1. Si bien es cierto, ustedes no son calculistas, pero siempre es bueno manejar lo que se tiene que entender por una especificación técnica. Siempre el calculista define sus condiciones mínimas de diseño y sus materiales. Entonces, en las notas generales acá podemos ver algunos parámetros sísmicos. Ojo, el que no haya puesto parámetros sísmicos no tiene peor nota, no es tan así. Se entiende que aquí el curso no evalúa qué tan buenos calculistas son ni qué tan buenos arquitectos, ¿ya? Son solo nociones generales. Ahí pues, se establecen algunas condiciones, por ejemplo, en caso de discrepancia entre planos y especificaciones y o notas generales, prevalecen los planos. Eso es una vil mentira. Uno lo que tiene que hacer siempre es hacer una RDI y preguntar, porque hay un cierto grado de costumbre. Lo que hacen acá los proyectistas es tratar de asegurarse para que cuando uno haga algo mal y le vaya a preguntar, él va y se agarra del punto 2. Entonces va y le dice, pero es que yo te dije que lo que mandaban eran los planos, no las especificaciones ni las notas generales. En la práctica lo que uno hace es un poquito más precavido, y lo que hace siempre es preguntar. Ya, sean siempre muy preguntones, dejen loca a la gente, porque acá en Chile se trabaja de manera bastante informal algunas veces. Y esto siempre es muy bueno dejar todo por escrito y generar estas RBIs, que una RBI es un requerimiento de información y es simplemente un papel burocrático mediante el cual uno canaliza una consulta para que se la respondan de manera más formal. ¿Ya? ¿Qué más? Ya estaba viendo si había más preguntas. ¿Qué más? Aquí pueden ver, por ejemplo, que nos indican, y esto es súper importante, el hormigón desde las fundaciones a muros desde el piso 3 va a ser un G35, y desde la losa del piso 3 o el cielo del piso 3 hasta el piso mecánico va a ser un G25. O sea, si se fijan acá tenemos un cambio de resistencia en el hormigón. Y es súper importante porque cuando uno está hormigonando, normalmente está hormigonando en dos frentes, ¿cierto? Y lo que hace es que le sobra un conchito del camión, porque digamos que un pilar puede tener 1 metro cúbico y el camión viene de 8, y una losa puede hacer a lo mejor 3, 4 camiones, y obviamente si me sobran 2 metros cúbicos yo no los voy a botar. Y más aún, el hormigón viene pedido, uno lo pide y lo ajusta a la cantidad suficiente para hormigonar cierta cantidad de elementos. Entonces, uno tiene que tener cuidado
de si va a hormigonar entre el piso 3 y el 4, por ponerlo por ejemplo, de no hormigonar con el G25 arriba y después ese mismo G25 abajo, sino que hacerlo al revés. Del mismo camión obviamente nosotros nos vamos a asegurar y a lo mejor algunos elementos del piso más arriba van a quedar hormigonados con un hormigón de mayor resistencia. ¿Ya? Ese es un dato rosa. ¿Qué más? Después tenemos... ¿por qué les hablo de especificaciones técnicas? Porque aquí básicamente nos estamos enfocando en el fierro, ojo, no se confundan ahí, independiente que hayan algunas cosas de hormigón, acá lo importante es que ustedes vean cómo se detalla el fierro, y cualquier tipo de material estructural en general tiene que tener indicaciones suficientes para que quien las lea pueda construir sin tener que hacer tanta pregunta. Aquí, por ejemplo, se definen los recubrimientos, ¿ya? Ustedes saben lo que es el recubrimiento, ¿cierto? Es la distancia que tiene desde el borde del muro, si mal no recuerdo, al eje de la barra. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el calculista toma esa medida geométrica para su cálculo y para ver qué tipo de aporte le genera su elemento de acero, o su elemento compuesto en realidad. ¿Qué más? Bueno, ahí se especifican todos los recubrimientos, fundaciones, qué sé yo, columnas, muros, etcétera. ¿Y por qué es importante? Porque después para materializar ese recubrimiento se usa algo que se llama caluga, le llaman caluga, y voy a ver si hay aquí en alguna foto calugas. Aquí abajito hay una caluga, no se ve muy bien, pero básicamente es una ruedita plástica que se inserta en el fierro y le da la separación suficiente para que cuando le instalen el moldaje, este tenga la separación que tiene que tener. Voy a buscar acá para que lo vean. Se ve la página, se ve Google, ¿cierto? Separador hormigón. Estas son las calugas que se usan para las fundaciones, ya que son de hormigón. Separador plástico para hormigón. Como les decía, se llaman calugas. Estas son las rueditas que yo les decía, que se usan en los muros, ¿cierto? Y en las losas se usan otras que les llaman muelas. Entonces, muelas, separador. Estas son las famosas muelas. Entonces, esta parte inferior se apoya en la placa y esta parte superior es la que se engancha en la barra. Ese es el secreto para poder lograr esos recubrimientos que nos piden. No sé si habrá alguna duda al respecto. Aparentemente no. Vamos a seguir. Después... vamos a seguir avanzando acá. Bueno, aquí podemos ver distintos detalles. Por ejemplo, ellos se van a la segura acá y piden ciertos estribos mínimos. Aquí es donde nos dicen trabas en muro, usar 6 trabas de diámetro X. No, que dice 6 trabas por metro cuadrado. Ese FI 6 yo creo que está medio mal ahí, no me parece. Reparticiones losas, que las reparticiones simplemente son barritas de montajes que se utilizan en estos bigotes que yo les hablaba cuando no hay una losa detallada en plano. Entonces estas son condiciones generales que te piden que uses cuando no hay algo más específico en los planos de detalle. Después, acá nos especifican los empalmes y los anclajes que tienen que tener. Empalme se le va a llamar cuando yo tengo dos barras, tienen que tener un encuentro o un traslapo mínimo de las dimensiones indicadas acá, de acuerdo al diámetro de cada fierro. Normalmente es 6 Fi más 10, pero los calculistas suelen ser súper específicos y prolijos, así que te definen al tiro en una tablita cuál usar. Diámetros mínimos de doblado, ¿cierto? Ya que el ángulo del doblez del fierro tiene que ir variando dependiendo del diámetro, de lo contrario la barra se puede doblar. Si yo tomo una barra de 32 y la doblo con el mismo ángulo interno, yo puedo cortar esa barra, ¿cierto? Porque se va a abollar internamente y se va a desgastar. Por eso es que nos definen diámetros mínimos de doblado. ¿Qué más? Bueno, acá es donde yo les explicaba el tema de los confinamientos. Acá muestran distintos casos para bordes laterales de muros. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso 1.2, ustedes tienen que ese muro va a tener, o sea, lo que les dice acá es un caso genérico, les dice, cuando ustedes tengan un muro que tenga 6 cabezales repartidos en 3 corridas, tienen que ponerle esa cantidad de trabas. Y aquí viene bien definida cómo es el dibujito de la traba. ¿Se entiende?
Eso, ¿qué otras cosas? Bueno, y aquí definen distintos casos para muros de espesores tanto. Entonces, el fierro es algo que uno lo mira muy a huevo y tiene mucha ciencia. O sea, ubicar fierro es complicado por lo mismo. No es complicado, pero al principio cuesta entender todas estas instrucciones. Acá tenemos distintos casos para cuando tenemos 8 cabezales, para cuando tenemos 10, qué sé yo. Y tenemos un caso uno y un caso 2, que aquí nos dice traba junto a malla de elevación y traba entre malla de elevación. Eso en el fondo es una traba que aparece cuando nuestra malla horizontal tiene más de 10 o 15 centímetros o tiene cierta distancia. Aquí nos van a pedir que de igual manera pongamos una traba que no está amarrada a esa malla, que vaya de manera intermedia para que disminuya o para que confine más aún estos cabezales. ¿Ya? No sé si eso se entiende. Se empieza a enredar aquí un poquito la cosa. Pero eso, no les voy a preguntar nada tan específico de acá, pero me interesa que lo vean bien. Yo sé que ustedes tienen las especificaciones, pero probablemente es mucha información y hay muchas cosas que no vieron. Acá vienen, por ejemplo, detalles de cómo se tienen que conformar las mallas horizontales de los muros. Hay calculistas que piden que uno dé la vuelta completa y eso no se puede hacer en terreno porque el viejo no tiene cómo darle la vuelta a toda la malla, doblar todo este largo de malla y que le quede derecho. Entonces lo que se hace es prefabricar estos elementos y esta patita de acá se deja abierta y una vez que se monta la barra se cierra con una grifa, que una grifa es una herramientita que permite darle como ese doblez al fierro. ¿Qué más? Bueno, aquí también nos explican algunas cosillas más, ¿cierto? Nos dan otro caso tipo para las vigas. Acá podemos ver una viga con su corte transversal, es una viga tipo, y tenemos acá 6 cabezales inferiores, ¿cierto? También les llaman capas, súper importante eso, primera capa, segunda capa, tercera capa, porque a veces en los planos vienen indicados y el plano no te da la posición exacta, sino que uno tiene que venir acá y ver cuáles son las separaciones que te dejan tener entre capas. Y aquí no vienen dibujadas las barras laterales porque me imagino en este proyecto debe ser algo específico para cada viga. ¿Qué más? Tenemos acá algunas condiciones de cuando tenemos que un muro de un piso a otro se achica, nos están diciendo acá cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el fierro para que funcione correctamente. En el caso de acá, el muro se achica manteniendo el plomo de la derecha, y en el caso 2, tenemos que lo que se mantiene es el eje y se achican ambas caras. Entonces, como pueden ver, esto pasa a ser una ciencia súper, súper, súper específica. Si algún día se dedican al cálculo, lo van a pasar súper bien. Y si les toca construir también. Esa es la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta, si fuimos muy rápido o muy lento. Pues mándenme un mensajito con las preguntas que a lo mejor no les haya contestado. Y eso, lo que me interesaría sería ver ahora los grupos que me pidieron quedarse, que tienen dudas respecto a la entrega. Si quieren lo podemos ver ahora. No sé qué opinan ustedes, de lo contrario pueden retirarse, pero me hablaron al menos 3 alumnos. Y hay 2 grupos con los que ya me junté, así que ustedes me dicen, ustedes mandan ahora. No se escuchó nada, Alejandro, o yo no escuché por lo menos. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime nomás. No sé qué nivel de especificación se quiere, porque en lo que mandó usted es como muy global, o sea, sale tabique y, por ejemplo, sale, no sé, la creación del tabique por sí solo, pero no sale que, no sé, con vigas de madera, que tiene pernos de anclaje, qué sé yo, entonces no sé a qué nivel de detalle se quiere. ¿Tú lo dices para la entrega? Sí, para la entrega, o por ejemplo, ¿en qué otra cosa? Por ejemplo, en pavimento, no sé, pues si nosotros ponemos piso flotante, después Sí. ponemos la espuma niveladora, el fragüe Ya. para las cerámicas, todo eso, entonces no sé Mira, qué tan específico quiere que sea. eso lo conversamos el otro día con uno de los grupos, ¿ya? La idea es la siguiente. Ustedes van a ver, o lo habíamos hablado, ¿cierto? Una partida viene a ser como la unidad más mínima
antes de entrar a los insumos y a los detalles de cantidad de tornillos y de distintas cosas. ¿Qué es lo que pasa? En tu especificación técnica, tú vas a tener a lo mejor tu partida definida como piso flotante, y ahí tú vas a escribir una pequeña reseña. El piso flotante se considerará de tipo tanto, qué sé yo, deberá llevar una espuma niveladora y la superficie inferior deberá estar correctamente nivelada. Es algo genérico, pero lo que tiene que saber es que tu piso flotante tiene que tener una espuma niveladora. A nivel de itemizado, tú solo vas a llegar al nivel de piso flotante, porque después lo otro lo vas a poner cuando hagas el precio unitario, ¿ya? Y el precio unitario es ese en el cual nosotros agregamos la mano de obra, agregamos los materiales, agregamos insumos de todo tipo. Entonces, lo importante, como yo les decía, de su itemizado, que esto lo vimos, ¿cierto? Es que va a ser una herramienta para llevar el control. Tú lo que quieres saber, tú vas a manejar el día de mañana que la instalación por metro cuadrado de un piso flotante tiene un valor. Entonces, yo al tener especificado que hay un piso flotante, yo después puedo asignarle un valor rápido, una cantidad rápida, y rápidamente llego como un presupuesto. Después, cuando estudio mi presupuesto, llego a ese nivel de detalle. Hoy día ustedes lo que están haciendo es esta herramienta. Pongámonos en el caso de que ustedes se lo van a mandar a un constructor a que se los cotice. Entonces, él les va a cotizar solamente lo que ustedes tengan definido en ese itemizado. Si después me aparece una puerta y esa puerta no está indicada en mi itemizado, o supongamos que no tiene un ítem puertas, y tú me vas a ir a decir después, oye, mi casa, le vas a decir al constructor, oye, pero la casa tiene que tener una puerta de acceso. Y él te va a decir, ah, pero es que en tu itemizado no hay puertas. Esa es la idea del nivel de detalle. Obviamente, si yo le pago una puerta instalada, el tipo sabe que le tiene que poner tornillos, sabe que le tiene que poner distintos elementos. Y va a ser problema de él cómo lo instala, porque él me cobró un precio por una puerta instalada. No sé si se logra entender, pero básicamente lo que yo les recomiendo, y la idea era que lo hubiésemos hecho con un poquito más de anticipación, que me muestren su itemizado, porque por ejemplo me pasó con un grupo que tenían muchas cosas bien definidas, y ojo, no tienen que salirse tanto del itemizado que yo les mandé, tienen que simplemente el itemizado que yo les mandé, adaptarlo al proyecto de ustedes. Entonces, ahí yo les voy a ir diciendo, ah, mira, este ítem a lo mejor está muy detallado, elimínalo. Pero lo que no les puede pasar es que en su itemizado, por ejemplo, no haya un ítem de techumbre, porque yo después, como complemento, voy a ir a la especificación técnica, y si en la especificación técnica la techumbre dice, se considerará, por ejemplo, o supongamos que solo dice techumbre, y en su especificación técnica dice, se considerará cerchas de metalcon, y no me dice nada de la cubierta, no me dice nada del fieltro, y no me dice nada de las condiciones mínimas que tiene que tener esa techumbre, entonces eso va a estar incompleto. Por otro lado, ustedes lo que pueden hacer es poner el itemizado y ustedes pueden estructura de techumbre, entablado de techumbre, cubierta de hojalata, y pueden poner canaletas de aguas lluvias si quieren, y pueden tratando de no llegar al nivel del tornillo y el clavo. Por eso es lo que les digo. Esto puede parecer a lo mejor un poquito frustrante, no lo van a aprender si es que yo les paso un libro, que no creo que hayan libros al respecto, porque es algo súper de entender qué es lo que están haciendo. Cada proyecto es diferente y tiene que adaptarse, y lo van a entender una vez que lo tengan más o menos listo y que alguien se los corrija. Por eso es muy importante que me molesten, ¿ya? Así que, si pueden, Alejandro, después mándenme ahí lo que tengan, y si me lo mandan en Word, por ejemplo, a mí me hacen la vida mucho más fácil porque yo les puedo agregar comentarios. No les voy a corregir a lo mejor el trabajo entero, pero les puedo agregar comentarios. Mira, esto está incompleto, esto está desordenado, esto a lo mejor lo pueden agrupar aquí, lo pueden agrupar allá. Pero lo importante es que su especificación técnica va a ser una guía de trabajo, una guía para cotizar, una guía para ponerle precio, una guía para cobrar. Ya, eso es un poquito. Así que no se salgan tanto de lo que yo les entregué. Eliminen todo lo que no aplica de edificio, y después vean qué cosas les faltan. Pero la casa tiene que tener puertas, ventanas, un techo, tiene que tener una fachada, ¿cierto? Tiene que tener instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿cierto? Tiene que tener tabiques, tiene que tener revestimientos de interiores, tiene que tener revestimientos de piso, tiene o no tiene que tener a lo mejor cielo, a lo mejor va a tener vigas, puede tener lucarnas, equipos de aire acondicionado, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero tiene que en el fondo ser un proyecto relativamente completo, no les pueden faltar cosas. Y tiene que ser a nivel de partida. Si todavía no les queda claro bien que es una partida, avísenme y después lo conversamos por interno. Pero entonces ¿Ya? hay que poner como el general, pero no cómo se instala ese general.
Exacto, o sea, tú no tienes que llegar al nivel de tornillo, porque imagínate, tú pasas como un itemizado y viene con toda la cantidad de cosas. O sea, los tornillos son problemas del que lo instala. Lo que importa es que el que instala tiene que saber que me tiene que instalar un piso de algún tipo. ¿Se entiende? Y tiene Sí, que pero saber que, por perdona, ejemplo, no sé, en el caso que tengamos distintos medidas de ventana y todo ese tema, también se pone un general ventanales, ventanas y chau, y después eso se cuadra, digamos, después como en el presupuesto. claro, pero yo les recomiendo que si van a tener 4 ventanas, porque la casa no va a tener 500 ventanas, son 4, 6, 10 a lo mejor, pongan ventana tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Si quieren no les ponen las medidas, porque en su plano eventualmente va a estar, y después ustedes en su especificación técnica pueden poner, se considerarán ventanas de PVC, termopanel, dimensiones de acuerdo a plano, pero debe cumplir con que sean de PVC. Entonces tú ya me estás diciendo, tú me estás fijando un parámetro. La ventana no es la ventana que yo quiera. Si tú me dices la que yo quiera, yo te voy a poner la de aluminio más barata. Entonces, ahí tú le defines, tiene que ser de PVC y tiene que ser termopanel y tiene que tener a lo mejor algún tipo de raje especial, pero eso lo definen. Y suena como mucho trabajo, pero no es tanto trabajo, porque esa es una línea que ustedes se van a demorar a lo mejor, no sé, 3 minutos en escribirla. Entonces, la entrega no es tan complicada como parece. Después lo que vamos a tener que hacer es hacer el precio unitario de la partida, y ahí ya se pone un poco más específico, pero también hay trampas para solucionarlo. Hay millones de ejemplos en internet, hay una página que se llama Sondac, que define muchos precios unitarios, y ahí lo que ustedes tienen que hacer es ser responsables y lo que no entiendan preguntarlo, para que no me pongan cosas que no sepan qué es lo que son. ¿Ya? Esa es toda la ciencia de esto. Esto es una especie de taller, y creo que no hay otra forma de enseñarlo, ¿ya? Por eso les puede parecer a lo mejor un poquito engorrosa la forma de trabajar, pero así se aprende esto. Y no se pueden poner como los modelos, no sé, poner, por ejemplo, vanitorio y en el mismo itemizado poner modelo tanto. Absolutamente. De hecho, lo que se hace normalmente, sobre todo con los elementos de terminación, porque, por ejemplo, a ustedes como dueños les va a dar lo mismo si yo el montante estructural que les pongo es de Syntac o es de otra empresa. A ustedes les da lo mismo. A ustedes lo que les importa es que sea un montante estructural y que venga de acuerdo a lo que calculó el calculista. Pero después, si yo te pongo una cerámica negra, que es de una marca X y que es de 40 por 40, modelo Lapato o mate o brillante, probablemente tú como dueño vas a tener más o menos definido una idea de lo que quieres. Entonces, con todos esos elementos que son un poquito más de terminación, por ejemplo, la ventana, el hecho de que sea de PVC, de que sea termopanel, ¿cierto? PVC es el marco, termopanel es el cristal, con herrajes de tal tipo, qué sé yo, y ahí uno como lo que hace es dejar como enunciado un estándar más o menos de lo que se quiere. El constructor después va a ver en el mercado, que es la pega que hoy día hacemos nosotros con nuestro mandante, vamos a buscar cotizar con los proveedores las alternativas que sean las más cercanas a eso, y después vamos a llegar con las muestras. Mira, esto es lo que yo tengo que está más o menos incluido en el precio. ¿Cuál de estas te gusta? No, es que ninguna es termopanel. No, tiene que ser termopanel. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Entonces, ahí a todos los elementos de terminación, ustedes perfectamente, ustedes si quieren le ponen porcelanato, y si quieren le ponen porcelanato, terminación lapato, o gres, o qué sé yo, lo que sea. Ahí ustedes pueden ponerle un poquito más de cariño. Lo importante es que esté bien definido, porque si no el día de mañana te instalan el más barato. Entonces, esa es la idea del itemizado. Ese es el nivel de detalle que se requiere. Profe, Dígame. siguiendo un poco, yo soy del mismo grupo, Alejandro, y siguiendo un poco con lo anterior, igual todavía sigo con la duda en el tema, por ejemplo, ya, en el itemizado, ya, vamos a terminaciones. Tengo, por ejemplo, una fila que dice tabiques. Mi pregunta es, cuando yo pongo tabiques, porque claro, el itemizado que usted mandó sale, por ejemplo, no sé, tabique tipo 1, tabique tipo 2. Sí. En mi caso, por ejemplo, el tabique lo voy a hacer, no sé, un tabique reticulado con vías de madera, ya, no sé, X por X y con planchas de volcanita. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en las vías de madera y las planchas de volcanita, ¿las coloco en la sección del itemizado en tabiques o coloco solamente tabique reticulado y, no sé, el constructor asume que el tabique va con vías de madera, planchas de volcanita, o yo tengo que especificar?
la viga de madera va dentro del tabique, eso es lo que no te entiendo, porque para mí una viga es un elemento que trabaja de No, sí, manera transversal. no, sí. No ese tipo de viga. Son como, porque claro, un tabique se supone que es un compuesto, no es como un tabique, no es Claro, un... ya, tu tabique en el fondo va a tener como un palo, va a tener un reticulado de madera interior Eso, que va a ir revestido exacto, con plancha, ¿eso? exacto. Ya, sí, eso es un tipo de tabique. ¿Y qué es lo que hace que varíe tu tipo de tabique? Tú vas a tener, por ejemplo, y puedes enumerar del 1 al 10, tabique tipo 1. Y el tabique tipo 1 va a ser aquel que tenga un tipo de marco interior con con un cierto tipo de lana mineral, con a lo mejor una plancha estándar interior y una plancha de OSB por el exterior, con una piedra de revestimiento. Bueno, la piedra queda afuera, pero en el fondo es lo que le da la estructura para recibir el revestimiento. Ese va a ser tu tabique tipo 1. Tu tabique, y ese a lo mejor es estructural. Y después tú vas a tener a lo mejor un tabique estructural interior. Y ese va a ser tu tabique tipo 2, que a lo mejor va a tener el mismo marco de madera con una lana mineral que puede ser distinta. Da lo mismo, al final es un tabique tipo 2 porque tiene alguna diferencia con el primero. Y de manera interior va a tener una plancha estándar por cada lado. Y va a tener una solera, o a lo mejor va a ser de metalcón y los exteriores son de palo. Pero cada vez que hay un cambio de tabique, por ejemplo, si nos vamos a los baños, en el baño tú vas a tener a lo mejor, supongamos que tenemos dos baños, ya uno al lado del otro. Entonces, la primera cara del primer baño da hacia un dormitorio. Ese va a ser un tipo de tabique que va a tener una plancha estándar interior y una RH en la parte interior del baño. Después te vas a ir al que está entre medio de los dos baños, ese va a ser otro tipo de tabique, que puede tener a lo mejor todo igual, pero va a cambiar la plancha y va a tener dos planchas de RH. Ese es otro tipo de tabique. Después te vas al otro tipo de tabique de afuera y ese vuelve a ser el mismo que el anterior, porque independiente que esté invertido, va a tener una plancha estándar por afuera y una plancha RH de resistencia a la humedad, por si acaso. ¿Ya? Esos son los tabiques. Entonces ustedes tienen que diferenciar los tipos de tabiques y si hay cambios en la estructura, es otro tipo de tabique nomás. Y vayan y vean el plano de detalle de tabiques de Ureta, porque ahí ustedes van a ver el ejemplo, pero es que clarísimo, más que claro. No les pido que lo dibujen, pero sí les pido que lo vean y así van a entender al tiro. Ah, sí, pues obvio, pues, el que va para afuera no puede ser el mismo tabique que el que va para adentro, y dentro de los que están adentro hay ciertas condiciones que a lo mejor van a hacer que sea distinto. Y para una casa como las que estamos armando, ustedes debiesen tener unos 5 o 6 tipos de tabiques, no creo que más. Y van a tener muy pocos metros cuadrados de cada uno. ¿Ya? Y a lo mejor ustedes quieren simplificarse la vida y ustedes van a decir, sabéis que es tan poca plata la diferencia entre la RH y la estándar y tengo tan pocos tabiques que para no ser tanto tabique los voy a hacer todos con plancha RH, todos los interiores. Está perfecto. Y ahí a lo mejor vaya a tener 3 tipos de tabique en vez de 5 o 6. ¿Se entiende? Perfecto, profe, perfecto. Solo que, no sé, eso lo caché perfecto. Lo que sí, por ejemplo, cuando yo coloqué, por ejemplo, ya no sé, tabique tipo 1 del baño, no sé, tabique tipo 2 del comedor, por ejemplo, eso lo coloco como en las especificaciones técnicas del decir como tipo 1 es el que va con viga reticulada, bla, 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 no sé, planchas de volcanita RF, no sé, eso lo coloco en la ETT o lo coloco en el itemizado, por ejemplo, también puedo poner tabique. En vez de poner tabique tipo 1, coloco tabique, reticulado con vigas de madera, plancha volcanita RF, no sé, 1,5. Ejemplo. Mira, en el itemizado te vaya a complicar mucho. O sea, a lo más yo recomendaría dividirlo por tabique interior, tabique exterior o tabique seco, 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 que sería un interior que tiene estándar o seco húmedo, pero trata de no complicarlo. Mucho mejor eso especificarlo o sea, ponerlo en la especificación técnica. Y voy a volver a repetir la canción de hoy día. Vayan y vean el proyecto Ureta, ustedes van a ver que si se van a la parte de tabique, van a tener súper claros los tabiques y luego si se van al plano de detalle de tabique, van a ver las distintas conformaciones. Y ustedes en su itemizado van a poner tabique tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. O si quieren le ponen tabique estructural tipo 1, tabique estructural tipo 2. Y después tienen tabiques interior tipo 1, tabiques interior tipo 2. Lo importante es que el itemizado a ustedes les permita mirar el itemizado y entender todo lo que tiene el proyecto a nivel de partida, ¿ya? Eso es, partida. El concepto es partida, como que cuesta de repente entender a qué se refiere una partida, pero eso es, en el fondo es el nivel mínimo antes de entrar al detalle de la plancha, el clavo, el tornillo y el palo. No, sí, Eso perfecto, profe. Perfecto, sí, ¿Sí? entendí. Ya. El tema es que igual Bacán. se supone que después el itemizado nosotros para la próxima entrega le vamos a tener que colocar precio a las cosas, ¿cierto? Precio unitario a las Correcto. partidas. Sí. Por eso también de repente puede ser que convenga ser como un poco más específico de repente, ¿o no? Porque así después es más fácil colocar los precios, ¿no?
Sí, pero yo insisto, no te vayas eso déjalo claro en tu especificación y no necesito que hagas una especificación así gigante. Tú puedes decir, podéis poner hasta el dibujito en la especificación si es que queréis dibujarlo, o si no, lo puedes escribir así como, a ver, ¿cómo puedo dar un ejemplo? Yo te voy a mostrar, por ejemplo, deja ver si lo encuentro. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya, mira. Yo me voy a ir acá a ubicaciones, tabiques. Y acá en tabiques, por ejemplo, aquí tengo un listadito de tabiques. Mira, yo entiendo a lo que vas. Yo lo más que haría sería algo así por el estilo. Pero ya se empieza a ver un poquito más raro. Por ejemplo, este es un tabique donde dice tabique 01. ER15 es una plancha de 15 que es extra resistente. Más EST15 es una plancha estándar de espesor 15. Más 60 mm, yo sé que es el montante. ¿Ya? Pero es un montante estructural y eso me lo dice la especificación técnica y me lo dice el plano de detalle. Entonces, nunca vaya a sentirte cómodo con el nivel de especificación que le vaya a poner en el itemizado. Trata de que sea relativamente lógico. Tú podrías poner, por ejemplo, no sé, yo iría siempre le pondría T01, 02, 03, lo que sea, y después puedes ir exterior tipo 1 o exterior tipo 2 o exterior y ahí tú le podéis poner no sé, Internet 8 más cualquiera sea tu parte interior más ST15. No te recomiendo ser más específico que eso, porque al final, si no, igual tiende a ser un poquito enredado y la gracia es que si ustedes hacen unas buenas especificaciones técnicas, no como las que nosotros usamos para trabajar, no va a tener ningún problema después cuando tú le pongas el precio. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, no, perfecto, gracias. ¿Sí? Ya, eso. Profe, entonces cuando uno le pone el precio, va como en un presupuesto aparte del itemizado, se pone como por partida, tabique, precio, tabique, ¿o no? Sí, se hacen las dos cosas, miren. Vamos a volver a mostrar aquí información privilegiada. Nos va a mirar otro proyecto, eso sí. Uno que ya se haya acabado. Déjenme ver si lo pillo. Aquí yo tengo... Ya, nos vamos a ir a este. Vamos a ir acá. Presupuestos. Ya, esto no lo voy a grabar porque esto después se va a YouTube, ¿ya? Así que vamos a pausar la grabación.